Gobierno presenta plan de la política de defensa y seguridad para la frontera norte. Segundo debate de proyecto de ley de fomento productivo será este martes. Ejecutivo formuló 27 observaciones a proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 18 de junio del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Para este día martes, a partir de las 15 horas, está convocada la sesión plenaria 523 para el segundo debate del proyecto de ley de fomento productivo. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe por unanimidad la noche del día viernes. Luego de 27 días de análisis, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de fomento productivo. Será este martes a partir de las 15 horas. El documento, que fue aprobado con 8 votos por la Comisión de Desarrollo Económico, mantiene el capítulo relacionado con la remisión de intereses, multas y recargos. Aprobamos un informe por unanimidad, 8 de los presentes votaron a favor de este proyecto. Eso muestra el compromiso que tienen los asambleístas por el Ecuador. Respecto de los cambios incorporados, la mesa legislativa incluyó a los sectores de la pequeña, mediana y microempresa dentro del proceso de remisión de intereses. Se benefician las personas naturales y las personas jurídicas. Según el informe, los deudores de la banca pública también podrán acogerse a la remisión de intereses. Inclusive podrían cancelar en un plazo doble al plazo inicial de la deuda. Pero los asambleístas Mauricio Proaño y Sofía Espín dijeron no estar de acuerdo con el documento, por lo que presentaron un informe de minoría en donde se plantean observaciones como la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si el dinero que se gana en el Ecuador, el 95% se sacó fuera y el 5% se pudo, por lo menos con el ISD, tenerlo en el país. Así que yo no considero que se debería eliminar ese impuesto. Mientras que los asambleístas María Mercedes Cuesta y César Ron esperan que con la iniciativa se dé paso a una reactivación de la economía. Si vamos a ayudar a los más chicos, era importantísimo tener esa información. Hoy el Banco Nacional de Fomento y Liquidación nos ha dado la información. Esta es una ley que debe promover justamente la inversión. En total, el proyecto de ley quedó con 59 artículos, 13 disposiciones generales, 21 transitorias y una final. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En la misma sesión plenaria convocada para este día martes, el legislativo tratará 2 proyectos de resolución, uno sobre el Día Mundial del Refugiado, mientras que el otro guarda relación con un exhorto al Gobierno Nacional para ratificar instrumentos internacionales en defensa y protección de la Reserva Marina de la región. Son 7 artículos que contempla el proyecto de resolución por el Día Mundial del Refugiado, de iniciativa del asambleísta por Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña. La iniciativa contempla unirse a la conmemoración global del 20 de junio, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000. Reconocer que en la región el refugio es un tema sensible que deben los estados dialogar en torno a soluciones permanentes. Exhortar a las autoridades de la República del Ecuador a que continúen defendiendo los principios internacionales de protección de los refugiados. Reconocer y reafirmar la plena vigencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Exhortar a la comunidad internacional y sociedad en general para replantear la necesidad de un mundo de paz. Incentivar la conmemoración de esta fecha y noticiar de la presente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La representante de ACNUR en Ecuador, María Clara Martín, sostiene que la Asamblea Nacional ha trabajado estrechamente con Naciones Unidas. Tal es el caso de que es el único país de la región que cuenta con una normativa en materia de movilidad humana. Que han permitido avanzar en temas de refugio, en temas de asistencia a los migrantes retornados también,
en fin, un montón de cosas. Yo creo que es muy temprano para hacer un balance formal. Lo que sí le puedo decir es que es una de las leyes más avanzadas en el mundo. En la misma sesión plenaria además se conocerá un proyecto de resolución por el cual se exhorta al Gobierno Nacional a que realice las gestiones necesarias ante los estados ribereños del Pacífico Sudoeste, que todavía no han depositado los instrumentos de ratificación del Acuerdo Marco para la conservación de los recursos vivos en el Alto Mar del Pacífico Sudeste, Acuerdo de Galápagos y su protocolo de modificación. Para ello, el Gobierno Nacional deberá implementar medidas adecuadas para evitar la depredación marina. La sesión plenaria 523 está convocada para este día martes a las 15 horas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Cambios a los términos de instituciones superiores, a su categorización, autonomía, entre otros aspectos, fueron incluidos en el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. El documento deberá ser analizado por la Comisión de Educación de la Asamblea. Más información con Lorena Espinosa. Gracias, buenas tardes. Así es, el viernes pasado el Ejecutivo envió la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Son 27 los cambios que sugiere el jefe de Estado. Entre los cambios, el presidente sugiere mantener en el articulado el término de institución o instituciones de educación superior en vez de universidades y escuelas politécnicas, así también de cambiar la palabra privadas por particulares, acorde al artículo 352 de la Constitución. El jefe de Estado propone eliminar de las funciones del sistema de educación superior la de categorizar a las instituciones de educación superior, estableciendo más bien la posibilidad de evaluar y acreditar a las IES, sus programas y carreras, garantizar independencia y ética en el proceso, además de garantizar el respeto a la autonomía universitaria y el cogobierno democrático y participativo. El presidente propone que son instituciones de educación superior las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como particulares, así como los conservatorios superiores. El jefe de Estado establece que los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior previo a requisitos establecidos en la ley y la normativa que expida el Consejo de Educación Superior. Sobre la acreditación de los fondos, propone que los que correspondan a instituciones de educación superior públicas y universidades particulares que reciban asignaciones y rentas del Estado serán acreditados en las subcuentas de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. En caso de las instituciones de educación superior públicas, los saldos de las asignaciones comprometidas a planes y proyectos que se encuentren en ejecución y no fueren devengados a la finalización del ejercicio fiscal en curso, de manera obligatoria se incorporarán al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, de manera que se pueda atender los compromisos para los cuales fueron asignados. El primer mandatario sugirió cambios también en temas relacionados con la remoción del cargo de las máximas autoridades de las instituciones de educación superior, los requisitos para el ingreso a las instituciones, entre otros temas. Este documento deberá ser analizado al interior de la Comisión de Educación, que ha sido la mesa legislativa que ha tramitado las reformas a la Ley de Educación Superior. Ahí la comisión deberá realizar un informe en el que recomienda al Pleno de la Asamblea ya sea ratificarse en el texto original o allanarse a los cambios propuestos por el primer mandatario. Es lo que les podemos contar sobre el veto a las reformas a la Ley de Educación Superior. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Cambiamos de tema. Este día lunes, la presidenta de la Asamblea Nacional cumple actividades en la provincia de Esmeraldas. Esto en el marco de la presentación del Plan de Política de Defensa y Seguridad en la frontera norte. Allí, la titular del Legislativo también se refirió al proyecto de ley en materia económica. Clever Aranda nos tiene la información desde la provincia verde. Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, saludos desde Esmeraldas, ciudad en la que la presidenta de la Asamblea, el primer mandatario, Lenín Moreno, y varios ministros se encuentran para hacer la presentación del Plan de Seguridad y Defensa Fronteriza. En este marco, la presidenta de la legislatura se refirió al papel que juega en la Asamblea Nacional la Comisión de Seguridad Fronteriza. Escuchemos. Se plantean hacer 3 marcos normativos, uno referente al tema de inteligencia, otra referente a la Ley Orgánica de Defensa y otra de Seguridad del Estado. Por lo tanto, con estas 3 leyes nosotros vamos a dar una respuesta contundente desde el ámbito legal justamente para tratar estos temas.
Elizabeth Cabezas también mencionó que en los próximos días mantendrá una reunión con sus pares colombianos justamente para abordar el tema de la seguridad referente a las dos naciones, principalmente en la zona de frontera norte. En esa línea, la Asamblea tiene un claro compromiso de apoyar desde el marco legal todas las acciones que fortalezcan la seguridad en esta zona, pero también la intervención integral, fortaleciendo los ámbitos sociales de educación que realmente generen cambios estructurales en la zona de Esmeraldas. La presidenta de la Asamblea también abordó la temática que se realizará el día de mañana, el segundo debate de la Ley de Fomento Productivo. Sostuvo que esto será de gran aporte para los habitantes de Esmeraldas y Manabí, que se contempla la excepción del pago de impuestos, lo que atraerá inversión para esta zona. Escuchemos. También se marca un importante capítulo referente a toda la promoción de inversiones para la zona de las provincias de Manabí y Esmeraldas, con algunos beneficios importantes para las empresas inversionistas que quieran invertir capitales en este sector, generando, lo que más nos interesa, fuentes de trabajo y empleo en esta zona del país. Con estas acciones se busca el fomento productivo principalmente de Esmeraldas, zona que ha sido bastante afectada por los hechos de violencia suscitados en días pasados. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias a Clever con información desde la provincia de Esmeraldas. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Atención, para las 13:30 de hoy en la Corte Nacional se fijó la audiencia de vinculación del expresidente Rafael Correa en la instrucción fiscal que se sigue por el secuestro del activista político Fernando Balda. La diligencia se cumple luego que la Asamblea Nacional declaró improcedente el pedido realizado por la jueza Daniela Camacho para que se autorice el enjuiciamiento penal de Correa, pues ya no es presidente de la República. El viernes Camacho emitió una providencia donde fija la audiencia para este día lunes. El proceso por secuestro se abrió el 18 de marzo pasado y el fiscal Paul Pérez solicitó se involucre a Correa porque aseguró han aparecido datos de los que se presume la participación de él en el secuestro de Balda, hecho ocurrido en agosto del 2012 en Bogotá, Colombia. El director de la Secretaría de Inteligencia, Pablo Romero, fue detenido este fin de semana. La información la confirmó el ministro del Interior, Mauro Toscanini. Romero es indagado dentro del caso de un supuesto secuestro al ex legislador Fernando Balda y, de acuerdo a la Policía Nacional, el exfuncionario tiene orden de difusión roja en la Interpol. El ministro del Interior dio los detalles de la detención de Pablo Romero. Hora de Ecuador y 2:36 hora de España, ¿no? En Madrid, en un lugar que se lo ha fijado como residencia de él, ¿no? Había una alerta roja que se activó en Francia el día sábado, me parece a la 1 de la madrugada, ¿no? Viernes amanecer, sábado, y la actuación de la policía allá en España ha sido sumamente rápida y eficaz. Esto nace de una solicitud de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, doctora Daniela Camacho, el 11 de junio del 2018, para que se haga la alerta roja en la Interpol. Nosotros habíamos pedido eso por medio de la policía y el Ministerio del Interior hace algún tiempo, pero recién amanecer sábado se efectivizó la alerta roja y ya el ciudadano en mención está detenido, ¿no? En otro tema, la asambleísta Mae Montaño busca llevar a juicio político al ex procurador general del Estado, Diego García. Montaño asegura que Diego García incumplió sus funciones al no defender al Estado ecuatoriano en el caso Odebrecht. Los detalles en el siguiente informe con Ricardo Bravo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con 37 firmas de respaldo, la asambleísta Mae Montaño del Movimiento Creo presentó una solicitud de juicio político en contra del ex procurador general del Estado, Diego García. Según la legisladora, el funcionario habría incumplido en sus funciones. Mayor cantidad de respaldos para que el CAL tenga los elementos de calificar este juicio y para que la Comisión de Fiscalización tenga los elementos iniciales suficientes. Hoy presentaremos la solicitud de juicio político que está acompañada por 23 anexos en 1.467 fojas. Vamos a hacer hoy la entrega inmediatamente de aquí. 37 firmas. 37 firmas, necesitábamos 34. 37 firmas, está abierta la posibilidad de que los otros asambleístas pues sigan uniéndose para tener al final del día, porque nosotros consideramos que hemos respaldado tan bien esta solicitud que no debería haber nada que lo impida. Según la legisladora Mae Montaño, entre las causales para llevar a juicio político a Diego García está el pronunciamiento que efectuó este funcionario en su momento respecto de la prórroga en funciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Otra causal también es el retorno de la empresa Odebrecht a nuestro país. El procurador, en una negligencia, pero que no cabe discutirla, una actitud negligente, determinó que él, en este juicio, que era tan importante, él no iba a asistir. Y delegó su responsabilidad en subalternos que fallaron, y ustedes lo conocen, fue de dominio público, llegaron atrasados a la audiencia y por tanto fueron separados del proceso y dejó sin representación judicial al Estado y por tanto a los ecuatorianos en un juicio tan importante en el cual él mismo había decidido comparecer como debería ser, como acusador del vicepresidente en ese entonces, Jorge Glass. La legisladora señaló que son más de 1.300 fojas de respaldo que contiene su solicitud de juicio político. Ahora será el Consejo de Administración Legislativa el organismo encargado de calificar este pedido. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, manifestó que todavía no ha recibido el informe de fiscalización sobre el fallido intento de reconsideración en el caso del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. En los próximos días se reunirá con las bancadas legislativas para buscar una solución. Luego que no se dio paso a la reconsideración por falta de votos, el proceso de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura sigue sin solución. Daniel Mendoza se pronunció. Eso ya, a mi entender, es un tema sellado, donde no se puede reconsiderar lo ya reconsiderado, por lo tanto debemos avanzar en los temas que le importan a los ciudadanos. Homero Castañer considera que el Pleno de la Asamblea Nacional sería el órgano que destrabaría el proceso. No puede esfumarse un informe, no puede esfumarse, no puede extinguirse, no puede desaparecer, no puede quedar ese precedente. Ya pasó con el ex vicepresidente Jorge Glass. Yo pienso que eso la presidenta de la comisión tiene que pasarlo a la presidenta de la Asamblea y la presidenta de la Asamblea tiene que ponerlo en conocimiento del Pleno. El criterio del legislador Castañer no es compartido por Patricio Donoso, quien considera que lo mejor sería iniciar otro juicio político. No puedo estar de acuerdo que la Comisión de Fiscalización no haya tomado en forma responsable su decisión. Yo creo que mucho más lógico sería la presentación de un nuevo juicio político a fin de que se tramite con la claridad que debe haber sido tramitado este. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, manifestó que todavía no ha recibido el informe de la comisión y criticó lo ocurrido al interior de fiscalización. Vamos a revisar eso, todavía no he recibido el documento de parte de la comisión, pero enseguida lo vamos a poner en consulta, tanto en las bancadas cuanto en el bloque, obviamente, para tomar una decisión al respecto. En los próximos días se conocerá el destino de este proceso. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión Ocasional AMPETRA convocará esta semana
al ministro de Educación, Fander Falconi, y al fiscal general del Estado encargado, Paul Pérez Reina, para que informen el avance de los casos judicializados respecto a denuncias sobre abuso sexual a menores de edad en unidades educativas. El legislador Juan Cárdenas fue quien solicitó la presencia de las autoridades debido a nuevas denuncias de abuso que fueron expuestas en la comisión por parte de padres y madres de familia, quienes advirtieron que tienen miedo a represiones por hacer públicos los casos de abuso sexual. Tiempo de una nueva pausa, pero al volver información del encuentro Salvemos al Planeta que se va a desarrollar este martes en la Asamblea Nacional. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Continuamos con más noticias legislativas. Este martes tendrá lugar en la Asamblea Nacional el encuentro Salvemos al Planeta, organizado por el asambleísta Jorge Yunda con el objetivo de analizar temas sobre el adecuado manejo de los desechos plásticos y sólidos y abordar conceptos básicos del derecho ambiental. Mediante esta actividad se busca recoger ideas y aportes para incluirlos en el proyecto de ley orgánica para regular el uso de bolsas plásticas en el Ecuador. En la cita se abordarán aspectos y principios del derecho ambiental, los derechos de la naturaleza y de las ciudades para mantenerse en niveles mínimos de contaminación. Agenda legislativa. A continuación, la agenda de actividades para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, Comisión de Derechos Colectivos recibe a catedráticos para el trámite de los proyectos de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, esto en el 5º piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas, Comisión Especializada Ocasional de Tránsito recibe a varios actores sociales. El tema, el Consejo Consultivo, Regularización Transporte Técnico Logístico, Salón 1 del 1er piso del Palacio Legislativo. Mientras que a las 17 horas, sesión de la Comisión de Justicia, en el marco del debate de los proyectos reformatorios al Código Orgánico de la Función Judicial, recibe a Mario Zavala, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, y Santiago Morales, docente de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Lectura, debate y votación del borrador del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. Esto será en el 2º piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central.